Hola a todos y bienvenidos a Alpha Charts. Mi nombre es Gabriel y hoy voy a analizar ICX contra USDT a petición de un miembro que quería que analizase esta criptomoneda. Pues vamos a ello. Bien, con ICX ya hice un análisis anterior cuando estábamos en esta zona de acumulación. Si lo recordamos, era el 28 de febrero, ¿de acuerdo? Que teníamos esta fase de acumulación con el posible breakout en este nivel, ¿de acuerdo? Entonces, el precio de Icon hizo breakout, ¿de acuerdo? En este punto, yo había entrado en este punto con un stop ajustado a este nivel de aquí. El precio volvió, no me tocó el stop por céntimos, ¿de acuerdo? Y volvió a subir. Entonces, hubo un gran incremento de la actividad con un volumen notable respecto a las sesiones anteriores, por lo tanto, tuvimos la posibilidad de coger un impulso alce positivo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí teníamos, por ejemplo, el stop que lo había puesto en este nivel de aquí. ¿Por qué en este nivel de aquí? Si nos vamos en un gráfico de 4 horas, lo veremos, ¿de acuerdo? En un gráfico de 4 horas, si nos fijamos, aquí el precio tocaba, tiraba para abajo, aguantaba aquí una vez, dos veces y entonces tiraba para arriba, ¿de acuerdo? Entonces yo el stop lo tenía puesto en este nivel de aquí con un target, había entrado en este punto, con un target objetivo aquí, ¿de acuerdo? Entonces teníamos un riesgo retorno de 2.19, por lo tanto por encima del 1.5 que suelo coger, por lo tanto perfecto. ¿De acuerdo? Entonces teníamos aquí la ruptura, el breakout, con un riesgo retorno bastante bueno. Y en este punto de aquí podía haber deshecho las posiciones cuando vi que el mercado se giraba, pero ¿por qué no lo hice? Porque he mantenido hasta llegar a target, ¿de acuerdo? He mantenido hasta llegar a target incluso habiendo caído bastante, porque, como ya he dicho en algún análisis anterior, aquí también la EMA 50 pues la tenía bastante en cuenta. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, si tiramos para atrás y vemos cómo actuaba la EMA 50, viene de aquí arriba, ¿de acuerdo? Si esto lo trazásemos un poco más arriba, pues lo tendríamos por aquí. Hubiese tocado aquí, hubiese tocado y rechazado aquí, tocado y rechazado, tocado y rechazado, tocado y rechazado, rechazado en este intento, rechazado y rechazado. Por lo tanto, era una zona o actuaba como fuerte resistencia, ¿de acuerdo? Para el precio. Por lo tanto, era un nivel relevante que podíamos tener en cuenta. ¿Qué pasa después? Después lo que vemos es que el precio, al darse la vuelta, aquí lo aguanta, aquí lo aguanta, y entonces, viendo dos toques, yo tomé un poco más de riesgo y en vez de salir por aquí, que tampoco tenía un retorno muy bueno, preferí esperar a ver si podía llegar a target. Entonces, viendo que podía mantener la EMA 50, yo me tomé la posición más a largo plazo y dejé que el precio se desarrollase, ¿de acuerdo? ¿Y qué vemos? El precio vuelve a tocar, mantiene y vuelve a salir disparado para arriba, ¿de acuerdo? Además, manteniendo un nivel de soporte que es este nivel de aquí, ¿de acuerdo? Este nivel de aquí de los 0,29 como nivel relevante. Por lo tanto, ha mantenido perfectamente, podría ser un pullback y aquí tirar un movimiento, una nueva pauta impulsiva al alza, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este ha sido el motivo por el cual he mantenido este trade y además ha llegado a target con una revalorización desde el nivel de breakout de casi un 40%, ¿de acuerdo? Por lo tanto, muy buen trade. ¿Que podía haber roto y podía haber mantenido, que podía haber tocado stop? Sí. El stop lo tenía
lo había subido justo por debajo del nivel de soporte, por debajo de la EMA 50, ya que la tenía como nivel de soporte, por lo tanto lo había subido unos puntos, por lo tanto mi stop hubiese sido una pérdida realmente pequeña, por lo tanto lo tenía bastante controlado. A partir de aquí, ¿qué puede hacer el precio? ¿De acuerdo? Hemos visto un nuevo impulso. ¿Por qué ha parado por aquí el precio? Si nosotros nos vamos más atrás, vemos que en este nivel el precio tiene un nivel de resistencia bastante fuerte. ¿Por qué? Porque es un mínimo descendente que actuó como nivel de soporte. Por lo tanto, aquí esta ruptura era para operar a la baja. Y aquí, ¿qué actúa ahora? Cuando un soporte roto a la baja, después, cuando quiere volver a subir al alza, actúa como resistencia, ¿de acuerdo? Y se ha quedado en esta zona de aquí, por lo tanto, en nivel de resistencia. También vemos que aquí pues, había tenido tanto oferta como demanda, una pequeña lucha, que lo veríamos más en un marco temporal más bajo, si nos fijamos aquí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en esta zona de aquí podía aparecer oferta, ¿de acuerdo? Ya que en este nivel, tanto oferta como demanda, había un cierto equilibrio. Bien, a partir de ahora, bueno, tenemos la EMA 50 por debajo, ya lo habíamos dicho, en gráfico de un día, y qué patrón podemos ver en este punto de aquí. En este punto de aquí, si lo miramos en 4 horas, quizás no se aprecia del todo, pero tendríamos un posible patrón triangular, ¿de acuerdo? Es decir, un triángulo simétrico. Si nosotros queremos un poco más de detalle, nos vamos al gráfico de una hora. Sabéis que no opero en gráficos de una hora, sobre todo son gráficos de 4 horas, pero utilizo a lo mejor gráficos de una hora para ver más detalles, como es en este caso. Y entonces vemos perfectamente la posición en este punto, ¿de acuerdo? Si nosotros vemos un triángulo simétrico, para que haya un triángulo simétrico, primero, para trazar una línea necesitamos 2 puntos, ¿de acuerdo? 2 puntos. Entonces, a partir de tener 2 puntos, podemos trazar una línea. Para trazar un triángulo simétrico, necesitamos, primero, que haya un punto de reversión alto, otro punto de reversión más bajo, un punto de reversión top, es decir, techo más bajo que el anterior, y un punto de reversión suelo más alto que el anterior, ¿de acuerdo? Entonces podemos determinar que tenemos un triángulo simétrico, ¿de acuerdo? Si vemos esto, entonces el precio, a partir de aquí, ¿qué podría hacer? O hacer un shortfall, que había comentado que es una una caída un poco más corta, si la demanda presiona para tirar el precio arriba, o llegar a la base e intentar buscar un movimiento al alza. Entonces, llegados a este punto, un triángulo simétrico, como siempre digo, es difícil saber hacia dónde se puede decantar, ¿de acuerdo? El precio. ¿Por qué? Porque no está claro hacia dónde puede ir, porque hay un equilibrio entre oferta y demanda. Por lo tanto, lo que debemos tener claro es esperar a ver si puede ir hacia arriba o hacia abajo, depende de su breakout, ¿de acuerdo? Entonces, llegados a este punto, lo que tenemos que hacer es mantenerlos a la espera por ahora, se mantiene en los límites, y ver qué sucede con el precio cuando salga del breakout, ¿de acuerdo? Hay de los límites tanto o inferior o superior, y haga un breakout tanto al alza como a la baja. El 75% de los triángulos simétricos, según Edwards and McGee, suele dispararse en el mismo sentido de la tendencia. Suele ser un patrón de continuación y el resto un patrón de reversión. Por lo tanto, la probabilidad, si vemos una tendencia alcista en este sentido, la probabilidad es que salga para arriba. Pero esto no lo podemos saber hasta que rompa uno de sus límites. ¿De acuerdo? Muy bien, pues lo dejamos aquí. Estaré encantado si os suscribís al canal de YouTube, me seguís por TradingView o Telegram, y cualquier comentario que me hagáis estaré encantado de responderlo. ¿De acuerdo? Que tengáis un buen día y que vaya muy bien a todos. Hasta luego.